Buenas noches con todos, gracias por conectarse con nosotros. Queremos compartir con ustedes uno de los relatos de las Escrituras que se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 10, referente a Cornelio. Queremos compartir acerca de las bendiciones que recibió Cornelio a partir de sus oraciones. Dice la palabra del Señor describiendo a Cornelio que este era un hombre muy piadoso. A pesar de ser gentil, él era un centurión romano, era un hombre que acostumbraba a hacer muchas oraciones y limosnas al pueblo. Nos llama la atención poderosamente que un hombre gentil tenga este tipo de actitudes, porque habla mucho acerca de su buen corazón, de un hombre muy generoso, piadoso, temeroso de Dios. Seguramente que Cornelio había escuchado acerca de Jesús, porque no hacía mucho que habían sucedido todos los acontecimientos alrededor de la vida y el ministerio de Jesús. Quiero pensar que Cornelio había escuchado acerca del ministerio de Jesús, de los muchos milagros, y también llegó a oídos de él la muerte de Jesús, la resurrección y lo que los apóstoles estaban haciendo luego de la ascensión de Jesús. Y Cornelio guardó en su corazón todas estos mensajes y estos acontecimientos con mucho temor. Empezó a buscar al Señor, no sabemos desde cuándo, pero la palabra de Dios presenta a Cornelio como un hombre que oraba frecuentemente. En este tiempo de oración es cuando él recibe una de sus primeras bendiciones, y es que directamente Dios habla con él. Dice la palabra del Señor que mientras Cornelio estaba orando, vio claramente, como en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Para mí es una gran bendición saber que Dios mismo nos puede hablar de manera audible. Cornelio recibió esta gran bendición a causa de una vida piadosa de oración. ¿Quién no quiere que Dios le hable? Obviamente, ahora tenemos la libertad de poder escuchar a Dios a través de su palabra. En aquel entonces, Cornelio era un hombre ajeno a la revelación de la palabra. Y Dios mismo se encargó de hablar con él y de responder sus oraciones. Primera bendición que quisiéramos compartir de la vida de Cornelio: Dios nos hablará siempre si nosotros lo buscamos también a Él para hablar en oración. Queremos saber direcciones de nuestras vidas, queremos saber decisiones importantes para tomar en nuestras vidas, queremos saber el camino para ciertas cosas vitales en nuestras vidas. Oremos, mantengámonos en oración. Dios se encargará de respondernos audiblemente, claramente, cuando buscamos a Dios en oración. Sigue el relato bíblico y dice la palabra de Dios que no solamente Dios habló con Cornelio, sino que le dio indicaciones claras de lo que tenía que hacer. Cornelio estaba buscando respuestas a través de la oración. Quería saber algo más de Dios. Quería conocer a Dios más íntimamente. Y Dios le da indicaciones y le dice: busca a un hombre llamado Pedro, y le indica dónde vivía, dónde estaba y lo que tenía que hacer. Dios mismo direccionó a Cornelio para encontrar a Pedro, y él le dice el mismo Señor: te dirá lo que debes hacer. Definitivamente así fue. Encontraron a Pedro, trajeron a casa de Cornelio, y otra de las buenas actitudes de Cornelio que vemos aquí es que lo que él quería recibir de Dios no se lo quedó para él solo, sino que convocó a sus familiares y amigos más cercanos. Compartió lo que Dios quería darle a él con todos a quienes él podía. Llegó Pedro a casa y Cornelio recibió el mensaje de Dios directamente de uno de los testigos oculares de la vida, ministerio, muerte, resurrección y ascensión de Jesucristo. ¿Quién más que el apóstol Pedro para contarle a Cornelio acerca del Evangelio de Jesús? Otra gran bendición que encuentro yo a través de la oración que hacía Cornelio a Dios. Dios mismo le pone a uno de los testigos presenciales de ese Jesús a quien Cornelio quería conocer.
uno que vio a Jesús hacer milagros, uno que anduvo con Jesús, uno que vio a Jesús luego de ser resucitado, y uno que vio a Jesús ascender a los cielos, fue el encargado de darle el mensaje a Cornelio. ¡Qué gran privilegio! Otra bendición de estar en oración a Dios. Me encanta lo que Dios hizo con Cornelio. A pesar de ser un hombre gentil, Dios escuchaba las oraciones de Cornelio. Dios se encargó de que lo que él pedía lo reciba de manera muy especial. Se lo dio como una recompensa y gratificación especial a esa vida devota de oración. Mire usted, cuando Cornelio estaba en tiempo de oración, dice el versículo más adelante, que el versículo 30, que él estaba en ayunas. La palabra del Señor, cuando Cornelio mismo relata lo sucedido a Pedro, él dice en sus palabras: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Cornelio estaba ayunando. Cornelio estaba en oración. Un hombre gentil. ¿Cómo Dios no va a escuchar a un corazón piadoso, a alguien que observa sus horas de oración con tanto cuidado como lo hacía Cornelio? Un gran ejemplo, Cornelio, y un gran ánimo para todos aquellos que buscamos a Dios y que necesitamos buscarlo más, entendiendo cómo Dios responde las oraciones de manera muy especial a aquellos hombres y mujeres piadosos que dedican tiempo, que hacen ese sacrificio, que buscan al Señor, que saben que necesitan de Dios y que sus vidas dependen de la dirección de Dios. ¿Qué más bendiciones podemos encontrar a través de la vida de Cornelio, a través de su vida de oración? Lo que podemos también encontrar aquí es que una vez que el apóstol Pedro empieza a relatar el Evangelio de Jesús, dice la palabra del Señor, versículos siguientes, que el Espíritu Santo cayó sobre todos los que estaban oyendo la palabra de Dios. Cornelio no se imaginaba ninguna de estas bendiciones. Él no sabía cómo Dios le iba a suplir sus peticiones. Y mucho menos imaginó recibir el don del Espíritu Santo. ¡Qué gran bendición! Cuánta necesidad nos hace ahora, cuánta falta nos hace ahora estar llenos del Espíritu Santo. Cornelio recibió el don del Espíritu Santo mientras escuchaba la palabra, no solo él, sino todos los que estaban en casa, y definitivamente sus vidas fueron transformadas. Cornelio recibió lo que estaba pidiendo. No sabía qué, él solo quería conocer más a Dios. Él quería conocer más a ese Jesús de quien había escuchado. Ahora lo estaba conociendo personalmente, experiencia personal a través de la presencia de Dios viniendo a su vida. Todos los que estaban ahí, dice el versículo 44 del mismo capítulo 10. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. La oración acarrea sin número de bendiciones inimaginables. Orar es estar en comunión íntima con Dios, y aquellos que permanecen en comunión íntima con Dios se les revelan las cosas profundas espirituales de Dios, porque es el Espíritu Santo quien está también en medio de esa oración, poniendo la presencia gloriosa de Dios en nuestras vidas. ¿Qué más podemos mencionar acerca de las bendiciones de la oración en la vida de Cornelio y de los que estaban acompañándole a él? Que recibió, luego del bautismo en el Espíritu Santo, recibió el bautismo en agua, fue bautizado. La palabra de Dios continúa relatando que luego ellos fueron bautizados. Versículo 47, entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo como también nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. La vida de Cornelio fue de menos a más. Empezó buscando al Señor y el Señor le sorprendió con todas estas bendiciones espirituales. Finalmente podemos concluir
que Cornelio y todos los que estaban en su casa fueron salvos. Y esto lo relata el apóstol Pedro a los hermanos en Jerusalén cuando él va a dar todo un descargo de lo que había sucedido. Dice la palabra de Dios en Hechos 11:14 que cuando el apóstol Pedro narra lo que había sucedido con Cornelio, Dios también le había dicho a Cornelio que Pedro iba a ser quien le iba a indicar cómo iba a ser salvo él y su casa. Y eso sucedió. Vemos finalmente en el relato de esta historia que Cornelio es salvo, recibe la bendición de la salvación. La palabra de Dios en el versículo 18 dice que los judíos, al oír todas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Cornelio, salvo, bautizado en agua, bautizado en el Espíritu, y ahora tiene en su corazón el conocimiento de ese Dios a quien quería conocer, de ese Jesús a quien quería conocer. ¿Todo a causa de qué? De sus constantes oraciones. ¿Todo a causa de qué? De mantener su vida piadosa en oración, en ayuno. ¿Y tú? ¿Te mantienes en oración? ¿Con qué frecuencia dedicas tiempos de ayuno en tu casa, en tu vida? Estas bendiciones también pueden ser nuestras si mantenemos una vida piadosa y de oración al Señor. ¿Qué tal si ponemos en práctica la oración constante en nuestras vidas? Observamos con mucho cuidado el pasar tiempo con Dios. Te aseguro que las bendiciones te sorprenderán, así como fue sorprendido Cornelio. Dios te bendiga.